Le agradezco en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos permites el poder ya haber leído su palabra, Señor, en este lugar. Gracias, oh Dios, porque a ti te ha placido, Señor, que en esta tarde, oh Dios, podamos una vez más analizar, aprender de tu palabra. Oh Dios, háblanos a través de ella, que sea usted a través de su Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, Padre mío, su palabra, su verdad, oh Dios, que tanto necesitamos, oh Dios, cada día, y que por ella, oh Dios, podamos adquirir el conocimiento, la sabiduría, oh Dios. Y así, Padre, en esta tarde, bendiga a mis hermanos, Señor, que ya han tenido esos privilegios. Bendiga a los congregantes, bendiga a los que no han podido venir. Señor, Dios mío, bendito, y que tú nos otorgues poder aprender de tu palabra en esta tarde, Señor. Todo esto, Padre, se lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano, en esta tarde. Bendito Dios. Vamos a, hermanos, a ponerle como tema a este verso de la palabra del Señor, la señal de la higuera. Hermano querido, algunas Biblias, hermanos, mencionan la parábola de la higuera. Al analizar, hermanos, no es una parábola completa, sino que es una señal, hermano, que el Señor está dando, o una ilustración, hermano, sobre la parábola de la higuera. Hermano, las parábolas que Jesús daba tenían doble sentido. Recuerde que él hablaba en parábolas, hermanos, a sus discípulos, pero también cuando estaban con las masas, o sea, cuando habían las personas religiosas, los soldados romanos y parte de la población en general en Jerusalén, él también hablaba por parábolas. Entonces, las parábolas tenían doble sentido, doble propósito. En el ministerio de Jesús, hermanos, eran de que cuando algunas parábolas no eran explicadas, eso tenemos que, hermano, meterlo en nuestra cabeza. Algunas parábolas eran explicadas, otras parábolas no eran explicadas. Entonces, cuando no eran explicadas, hermanos, ocultaban la verdad. Una parábola que el Señor daba, hermano, y no la explicaba, hermanos, ocultaba una verdad. Y esas parábolas, hermano, eran las que él más daba a las masas, cuando él separaba, hermanos, a las multitudes. Este tipo de parábolas eran las que más el Señor hablaba, las no explicadas, hermanos, a las masas. La diferencia, oiga bien, la diferencia cuando él les hablaba por parábolas, a sus discípulos era todo lo contrario, él se las explicaba. Amén. Es lo que hacemos acá. Alguien viene, abre la Biblia y explica, hermanos, aunque en la teología se conoce como el exégesis, hermanos, interpretar, dar a conocer la verdad del texto. Entonces Jesús a sus discípulos les hablaba por parábolas, pero también se las explicaba. A las masas les hablaba por parábolas, pero no se las explicaba. Entonces a los discípulos, cuando se las explicaba, hermanos y hermanas, hermanos, dejaba una ilustración vívida que hacía, hermanos, una verdad, se volviera clara. Era una verdad, hermanos, una ilustración. La parábola era algo, hermanos, verídico, algo que ya había acontecido. Ahora, ¿por qué Jesús no explicaba algunas parábolas? Para dejar a las personas, hermanos y hermanas,
en un estado de acertijo. Amén. Así como cuando a veces no entendemos un mensaje, cuando a veces no entendemos un texto de la palabra, cuando a veces no entendemos algo que hemos leído, hermano, nos quedamos con acertijos. Pudiera ser esto, pudiera significar lo otro. Entonces, así dejaba el Señor Jesús a las masas, con incertidumbres, hermanos, no explicadas. Entonces, Jesús en su ministerio, hermanos y hermanas, aplicó esos tipos de parábolas. Y hoy una vez más, ¿a quién, oiga bien, a quién les está dirigiendo esa parábola el Señor? A sus discípulos, no es a la masa. No es, hermanos, no es en la plaza en Jerusalén, no es, hermanos, en un lugar público, es a los discípulos. Hermanos, al parecer hay un contraste. El hermano Mauricio predicaba hace poco sobre acá de esto, hermanos, donde en el versículo 3 del capítulo 24 los discípulos le hacen la pregunta al Señor. Al parecer Jesús les viene a responder a ellos hasta aquí por el versículo 27, 29. Pero en todo ese entorno les había dado señales, hermanos, de lo que habría de suceder, advertencias. Pero en este caso viene el Señor y empieza y me aplica una parábola. Y lo está haciendo con la naturaleza, lo está haciendo con la higuera. La higuera es una planta muy conocida por todo israelita. La higuera sirve para poder dar sombra y sirve también para comer de ese rico fruto. Entonces, para hablar Jesús de la higuera, no se le iba a hacer difícil a los discípulos. Es como aquí nosotros, hermanos, que nos hablaran de la yuca frita o nos hablaran de las pupusas. ¿Quién no va a entender eso, hermanos? No hay chalchuapaneco, no hay salvadoreño que no entienda las pupusas, no hay chalchuapaneco que no entienda la yuca. Entonces a Jesús se le hacía fácil, hermanos, dar este mensaje a sus discípulos aplicando la higuera. No solamente Jesús, hermanos, ilustró la higuera, hermanos, para poder dar un mensaje, sino también otros hombres, hermanos, como el profeta Joel, como Jeremías, aplicaron la higuera. Veamos lo que dice Jeremías, hermanos y hermanas, ilustrando la higuera. Vamos a Jeremías, capítulo 24, versículo 1 al 10. Jeremías 24, del 1 al 10. Cuando lo tenga, me dice un amén. Dice la Biblia: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlo llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos, puesta delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Oiga aquí, oiga el mensaje. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esa tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos
que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová. Pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esa tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Aquí Jeremías está hablando del fruto de la higuera, que son higos. No voy a explicar porque aquí está explicado. Y muy bonito, porque como estamos estudiando Daniel, nos da una lucidez. Porque Dios hizo prosperar a Daniel y a sus amigos y a otros posiblemente, porque eran higos buenos, muy buenos. Pero los que se quedaron en Jerusalén eran higos malos, pero muy malos que ni comer se podían. Entonces, hermanos, vea cómo el Señor hace recordar a los discípulos sobre la planta de la higuera. La higuera. ¿Podemos hablar un poco más de la higuera? Claro, porque hay tiempo. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 9, por favor. Libro de los Jueces, capítulo 9. Bendito es el nombre del Señor. Versículo 10 y 11. Vamos a leer dos nada más, hermano, para aplicar una concordancia más sobre la higuera. 9, 10, 11. ¿Lo tiene? Dice la Sagrada Biblia: y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera. Imagínense que las higueras hablan, hermanos. No, es un ejemplo. Vean lo que la Biblia dice. Estamos en el 11. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Una vez más, se está aplicando aquí, hermanos, la higuera, una vez más, en este libro de los Jueces. No solamente en el libro de los Jueces. Veamos un profeta menor. Libro del profeta Joel, hermanos, por favor. Busquémoslo ahí entre los 12 profetas menores. Libro de Joel, por favor. Capítulo 1. Joel 1, hermanos, Joel capítulo 1, verso 6 y 7, escuché por ahí un amén, otro amén, menos mi amén, hermano. ¿Alguien me lo lee, hermano, mientras yo lo termino de encontrar? Joel 1, 6, 7. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó, y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llorá tú como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Ve acá las ramas de la higuera derribadas. Hermanos, son mensajes que Dios lo dio en boca de profetas, lo dio en boca, hermanos, de hombres temerosos de Él. Y Jesús nos dice acá, volvamos al 32, hermanos, por favor, 32, verso 32. Si no estoy mal, dice: de la higuera aprende. Así dice, ¿verdad? De la higuera aprende la parábola. Entonces, hermanos, de la higuera, esto significa, oiga bien esto, hermano, esto nos va a ayudar mucho. Queda a entender la frase
cuando Jesús, estando con sus discípulos, les dice a ellos, de la higuera aprendan ustedes esta parábola. Jesús les está diciendo, aprendan de la parábola, aprendan de la higuera. O sea, ustedes tienen que aprender de el hermano Carlitos, aprendan algo. Vean lo que le estoy aplicando. Aprendan algo del hermano Mauricio. Aprendan algo de la hermana Jesús le está diciendo, aprendan de la higuera a sus discípulos. La parábola. La parábola es lo que sale después. Lo que Jesús les está diciendo. Pero ¿qué da a entender esas palabras, hermanos y hermanas? Significa entender y aceptar una enseñanza y aplicarla a nuestras vidas. Jesús les está diciendo, de la higuera aprendan esta parábola y pónganla en práctica en su vida. No solamente escuchen, sino pongan por obra lo que habremos de enseñar a través de la higuera, a través de esta parábola. Pónganlo por obra. No solamente cuando podemos, aun cuando no podemos. Porque a veces, hermano, el evangelio, hermano, hay días que el evangelio nosotros lo sentimos fácil, lo sentimos, hermano, muy bien. Pero hay días que el evangelio lo sentimos como una gran piedra, hermanos, que está en nosotros. Entonces viene Jesús y les dice a sus discípulos, aprendan de la higuera, aprendan de ella. Vean lo que ella hace, vean el fruto que ella tiene, vean cómo son sus hojas. Más adelante el Señor va a hablar de eso. Vean sus ramas, vean que el verano está cerca, hermanos y hermanas. Así Jesús les está diciendo a sus discípulos. Hermano, es un hábito para toda la vida. Hermano, es algo, hermanos, que usted y yo tenemos que aprender, hermanos y hermanas, a hacer un hábito, hermanos, de la Biblia, hermanos, en nuestras vidas. No solamente cuando hay dinero, no solamente cuando estamos sanos, no solamente cuando estamos bien, sino hacer un hábito, hermanos, en nuestras vidas sobre la palabra del Señor. Pablo decía, he aprendido a vivir escasamente y con abundancia. Bueno, se lo digo y así parafraseando, pero veamos mejor lo que dice el apóstol Pablo. 4:11, Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 11. Lo leo mientras lo haya. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Oiga bien, esta frase, pues he aprendido. Esta frase es la que Jesús le está diciendo a los discípulos, de la higuera aprendé. Entonces viene Pablo y dice, en esto he aprendido. Hermano, cuando me refiero he aprendido, me refiero, hermano, a situaciones en nuestra vida, hermanos, no favorables, hermanos, no gustosas, hermanos, para nosotros. Pero Pablo dice acá, hermanos y hermanas, en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es la misma palabra en el griego, hermano, es la misma frase. Hermano, es una copia que yo puedo decir que el apóstol Pablo está tomando de la parábola de Jesús. De la higuera aprendé. Entonces viene Pablo y dice, he aprendido a vivir, a sostenerme, a estar en el camino de Dios, con lucha, con pruebas, con dinero, sin dinero, hermanos y hermanas, porque esto es lo que es el evangelio. Aprender. Hermano, ¿a qué venimos acá? A aprender de la palabra. Aprender del evangelio, aprender, hermanos, de las escrituras. Alguien dice, yo no soy dorso para enseñar, no soy docto para poder dirigirme quizás, pero una palabra habrá de quedar en el corazón de más de alguno de nosotros. Hermano, no es, hermano, que Dios le dé a alguien al 100, no, hermano. Una palabra, a veces, toda tartamuda que la digamos, pero una palabra es tartamuda, a veces alguien de nosotros la necesita oír.
Entonces viene el apóstol Pablo, me gusta esa palabra del apóstol Pablo, he aprendido a contentarme. He aprendido, aprendan de la higuera, discípulos, aprendan de la higuera, por favor, porque ya pocos días me quedan para que yo físicamente esté con ustedes. Aprendan, hombre, aprendan de la parábola, aprendan de lo que yo les estoy enseñando. Es que el Señor quiere que usted y yo aprendamos de la palabra. Entonces, volvamos al verso 32. Volvamos, hermanos. Mateo 24:32. Vamos a caminar un poco. De la higuera aprender la parábola. ¿Se imagina usted a Jesús parado enfrente de sus discípulos? Diciéndoles, aprendan de la parábola, aprendan de la higuera, aprendan de lo que hace la higuera, aprendan de esa pequeña ramita, y luego viene a ser un árbol casi que viene a dar sombra y da fruto para que lo comamos. Ahora, extendamos la frase hasta donde hemos llegado, y dice el versículo 32 más adelante, cuando ya su rama, aquí viene Jesús y empieza en esta parábola a explicarla. Está explicando la parábola. Está explicando, y al explicar la parábola, él está aplicando verdad, está aplicando vida. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, aplicamos la palabra en nosotros, estamos, hermanos y hermanas, habituándonos a tener una vida espiritual dentro, hermanos y hermanas, de esta vida, de este mundo. Entonces viene Jesús y les recuerda, hermanos, que cuando su rama está tierna, o sea, está pequeño, ¿verdad? Aquí la higuera está pequeña, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esa es toda la parábola. Bueno, más adelante sigue, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar hasta acá. No es que termine el mensaje ya. Vamos a la lectura que tenemos, vamos a leer hasta acá. Ahora, si Jesús nos hubiera dado esta parábola a nosotros, personalmente aquí, para nosotros hubiera sido difícil, porque no estamos acostumbrados ni siquiera a ver una planta de higuera o un árbol de higuera. Pero para los discípulos era habitual. Era, hermanos, ver una planta de higuera es natural, es normal en Israel, en Palestina es normal. Pero para nosotros no. Entonces, como para nosotros es difícil, entonces viene la explicación. Cuando ya su rama está tierna, es lo que Jesús está diciendo acá, y brotan las hojas, van a brotar las hojitas, hermanos, para darle forma a la higuera. Sabéis que el verano está cerca. Recuerden que los tiempos allá no son los mismos de acá. ¿Cuáles son las 4 estaciones del tiempo, hermano Carlitos? Otoño, primavera, verano e invierno. Aquí solo conocemos verano e invierno. Si le preguntan por primavera, allá por Santa Ana queda, Cantón se llama. Otoño no vino el hermano Otoño. Pero en otros países se dan las 4 estaciones del año. ¿En qué se estudia eso? ¿En sociales o naturales? Hermano, entonces Jesús está aún. ¿Por qué menciona las estaciones del año? ¿Por qué menciona esto? Porque es parte de la cronología de los acontecimientos finales. Lo que le decía el hermano Mauricio el día, no me acuerdo qué día predicó, del versículo 3, Jesús está dando más señales de tiempos. ¿Cuándo serán? Entonces viene el Señor y le dice, ya el verano está cerca. En otras palabras, hermanos, sabía que comienza a fluir una nueva rama, haciéndola tierna, y brotan hojas nuevas. En el árbol se sabe que el verano está cerca. Hasta los niños sabían que una higuera que estaba en brote significaba que era en primavera.
Primavera creo que es cuando brotan las flores, ¿verdad? Brotan. En otoño creo que es donde quedan secos los palos. No sé si estoy mal. Si estoy, entonces nunca probé sociología o naturalacilla. Hermano, lo cierto es que hasta los niños sabían en Israel, en Palestina, el tiempo en primavera. Hermanos, sabían que una higuera que estaba en brote significaba que era en primavera. Que era primavera, y que el verano pronto habría de venir. De primavera habríamos de pasar a verano. Entonces, acá, hermanos, es una señal cronológica, hermanos, que Jesús está dando a sus discípulos. Yo así lo miro, hermanos y hermanas. Y que el verano pronto seguirá, cuando se cosecharán los higos maduros. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. La ilustración, hermano, para los que estamos acá, hermanos, en la mañana salí, fui a dar una vuelta, me fui a que me pasaran los zompopos en la cabeza, hermano, y por ahí me paré con un hermano y le digo, hermano, y eso, le digo, estos libros, ¿cómo? Deme 70 por los dos, me dice, cuando tenga pistas los compro, le digo, pero ahorita no, le digo. Entonces vine yo y los puse a ojear y le tomé fotos. ¿Y qué está haciendo? Me dijo, tomándole fotos, le digo. ¿Por qué? Porque aquí tengo que predicar hoy en la tarde, le digo. Y me traje la información. Entonces, oiga esto. Dicen algunos comentaristas, como la parábola, Jesús está hablando que cuando sus ramas están tiernas y empiezan a salir sus hojas, así es, ¿verdad? Entonces, dice lo que hemos leído, que hasta los niños saben que están en primavera y que cuando va a salir la más grande es porque el verano está a punto de llegar. Ahora, la pregunta es, hablamos de hojas, hablamos de ramas, pero de la higuera, ¿a quién representa la higuera? ¿O qué representa la higuera? Leí en un comentario que decían que representa a Israel. A Israel. Y la verdad que yo tenía esa postura. Creer que Israel representa la higuera. Y pudiera ser, hermano, pero lo cierto es que, volvamos analítico, Jesús en ningún momento está diciendo que Israel sea la higuera. ¿En qué ambiente estamos acá? Estamos en un ambiente de tribulación. En un ambiente, hermanos y hermanas, de juicio. Entonces, lo que nos da a entender la higuera, lo que nos va dando a entender la parábola es, hermanos y hermanas, de un tiempo a otro tiempo vendrá un juicio. Hermanos, no es Israel. Hermanos, como dice el comentarista Matthew Henry, que, hermanos, que sí la higuera representa a Israel, pero Jesús no lo mencionó. Jesús, hermanos, por lo contrario, hermanos, se habla que esta ilustración debe de, hermanos, inclinarnos a los juicios de Dios. Es una ilustración la higuera. No dijo el Señor que la higuera fuera Israel, que en otras ocasiones se menciona la higuera, pero aquí, en ese estudio, en esa parte, no, hermanos y hermanas, significa que sea Israel, sino que es el orden cronológico que en su tiempo y en su momento vendrá el juicio de Dios sobre las personas. Ahora, apoyemos más Biblia. Mateo 3:12. Vamos a Mateo, retrocedamos. 3:12, por favor. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué ilustra esto? Juicio. Juicio, hermanos. Entonces, al parecer, hermanos, Jesús les está diciendo a los discípulos, aprendan de la higuera. Aprendan de esta pequeña parábola que yo les estoy dando. Ustedes me han pedido señales. Ustedes me han dicho cuándo serán el fin de los tiempos, de los siglos. Entonces, vean la higuera que representa juicio. Hermanos y hermanas, veamos Mateo 9:37. Vea cómo tiene que ver siempre con la naturaleza. Hermanos, y eso
hermano, es un apoyo bien importante para el mensaje. Mateo 9:37. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, hermano, eso está hermoso. Vea, la ilustración de cosechar representa juicio. Hermanos, esas miles y millones de personas, enfoquémonos acá. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. O sea, ya el campo está, hermanos, ¿cómo le digo? El ambiente ya está preparado. Hermanos, las personas en el mundo, hermanos, como las higueras, hermanos y hermanas, que son síntomas de juicio, hermanos, hay que enviar obreros, hay que enviar, hermanos, predicadores, hay que alertar a esas higueras, hermanos y hermanas, porque viene juicio, hermanos y hermanas, sobre toda aquella persona que no recibe el evangelio. Entonces viene aquí el Señor y dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, que envíe higueras buenas a las higueras malas, porque es síntoma de juicio. Es algo que el Señor habrá de tratar, hermanos, con los seres humanos. O sea, que la ilustración de cosechar representa esas millones de personas que estaban, hermanos, estaban, aleluya, hermanos, destinados, sería la palabra correcta, al juicio en ese campo, no el de allí, de seres humanos que estaban, hermanos, maduros para el juicio de Dios. O sea, como la higuera que llega a madurar y da su fruto, hermano, así están las personas. Mateo 13:30, hermano, por favor, para que entendamos un poquito más. 13:30, Mateo. Una vez más, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermano, estas parábolas que hemos visto son también síntomas de juicios que el Señor ilustró, hermanos y hermanas, para poder simbolizar una época y recompensar a los justos y castigar a los malvados. Eso es la parábola. ¿Qué es lo que nos explica este inicio de esta parábola, hermanos y hermanas? Que Jesús nos está dando juicio. Hermanos, no representa a Israel como pensaba yo. ¿Por qué? Porque, hermanos, podíamos pensar que, hermanos, que Israel es la higuera, y es cierto. Pero acá en este contexto no aplica a Israel. Vamos a otra cita, por favor. Lucas 13, hermanos, vayamos y abramos nuestras Biblias una vez más. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9. Nos va a dar una mayor información sobre este mensaje de Jesús, de la higuera. 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Cortarla, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermano, aquí una vez más esta higuera es síntoma de juicio. Síntoma de juicio, hermanos. Aquí podemos aplicar la ley de la siembra. Que todo lo que el hombre coseche, eso sembrará o eso recibirá. Lo cierto es que esta parábola que Jesús está poniendo en medio de este entorno de su segunda venida
Recuerde que la antesala del texto es que Jesús, los discípulos llevaron a Jesús, Mateo 24:1 en adelante, y le enseñaron las maravillas del templo. De allí inicia este mensaje. O sea que en el lugar geográfico donde Jesús se encontraba era en el templo. Pero imagínense, al pasar Jesús hablando con sus discípulos, ya algunas personas me imagino que ya se habían acercado para escuchar el mensaje, para escuchar posiblemente lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Entonces, para aplicar con lucidez la Biblia, hermanos, no es Israel o la nación de Israel a quien representa la higuera, sino que la higuera, si representa el juicio de Dios, entonces quiere decir que representa una señal más de los juicios venideros de parte de Dios a esta tierra. Por eso el tema del mensaje es la señal de la higuera, no es la parábola de la higuera. Hay una diferencia. ¿Alguien tiene su Biblia y dice la parábola de la higuera, hermanos? ¿Alguien tiene su Biblia y dice así? ¿Nadie? ¿Quién tiene ahí en el tema de su Biblia? Pero el del 32, versos 24-32, hermano Mauricio. Volvamos a 24-32. Ahorita me está diciendo el hermano lo que acabamos de leer. ¿Alguien tiene su tema, su Biblia en el 32, arriba del 32? ¿Sí? La parábola de la higuera. Entonces, la señal de la higuera. ¿Cómo le hubiera puesto de tema a usted? Ahora, la higuera representa juicio. Recuerde que en el versículo 31, Jesús sigue hablando de su segunda venida, que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Pero es su segunda venida. En el versículo 29 arriba dice la venida del Hijo del Hombre. O sea, la venida de Jesús. La señal, la parábola o la señal de la higuera significa una vez más el juicio de Dios. Me quedo con el mensaje de Jeremías, capítulo 24, sobre aquellos higos malos, pero muy malos, que no se podían ni comer, son los que el Señor va a aplicar su juicio. Pero los higos buenos, pero muy buenos, tan ricos, esos van a ser preservados, aplicando la parábola de la higuera, no simbolizando a Israel, sino aplicando la parábola. Entonces, ¿qué es lo que nos compete entonces con esto, hermano? Que los juicios de Dios, tarde o temprano, vendrán sobre esta tierra, como lo ha dicho ya el Señor en la señal de la parábola de la higuera. Hasta allí. ¿Se va a dar? Se va a dar. Y una vez más, podemos decir, hermanos, que Dios nos ayude. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, es porque hay primavera. Y sabéis que el verano, cuando empiezan a salir empieza a hacerse más grande, creo que es, ¿verdad? Más tallo, no sé si era tallo, o más raíz, o más rama sería la expresión correcta. Entonces es porque el verano está cerca. Jesús en el capítulo 24, aquí mismo dice
Rogad que nuestra huida no sea en invierno. Ya estudiamos eso. Y ahora Jesús dice, y al parecer está dando una señal positiva. Está hablando del verano. Sabe que el verano está cerca. O sea, su venida está cerca. ¿Por qué? Porque Él no quiere que usted y yo vayamos a perecer, sino que todos alcancemos la salvación de vida eterna que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén, hermano. ¿Cuántos alabamos al Señor en esa tarde? Porque eso es lo que nos tiene que mantener apercibidos. Abono lo que el hermano Mauricio predicó. 5 señales cumplidas, o si era, hermano Mauricio, 5 señales cumplidas, ¿verdad? Decía un hermano, ¿cuál debe ser el sentir de la iglesia? ¿Cuál cree que usted que debe ser el sentir de nosotros? Si Jesús nos da esta palabra, si hemos oído más mensajes, ¿cuál debe de ser el sentir de la iglesia hoy en día? ¿Cómo, hermano María? Esforzarnos para casi, hermano. Tiene que haber un sentir. Alertas. Eso es un sentir, pero casi, hermano. Mana Rosana, digo más cerca. ¿Cuál tiene que ser el sentir de la iglesia? Acá está. El sentir de la iglesia hoy en día debe ser que Cristo viene pronto. Estar preparados, estar alerta, estar más metidos en su bendición, hermanos y hermanas, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá, pero señales Él nos ha dejado a nosotros porque nos ama, porque somos sus discípulos, porque somos sus hijos, hermanos y hermanas, y no quiere que vayamos a perecer, a perecer en este mundo. Y como la gente de afuera dice, tanto tiempo que dicen que viene Jesús y nunca viene, son las parábolas que Él nos explicó a esa gente. Yo no creo que la gente se salve. Son parábolas que la gente todavía no ha entendido. La gente, todos nos vamos a ir para el infierno. No ha entendido la parábola todavía. Amén. Dice otro viejito por ahí, yo no creo que haya cielo, yo no creo que la gente pueda vivir en el cielo. No han entendido la parábola. Pero los que hemos entendido la señal de la parábola de la higuera, hermanos y hermanas, sabemos que el tiempo está cerca, que Cristo viene, que el Señor viene y Él viene pronto a traer a los suyos, hermanos y hermanas. Verso 31, a escoger de los 4 ángulos de la tierra, mandará a sus ángeles, hermanos y hermanas, los enviará y de ahí Él recogerá y llevará a los suyos, hermanos y hermanas, porque su venida está cerca. Cristo está a la puerta, Él viene y viene y viene y vendrá a traer a los suyos. Entonces, ¿cuál debe ser el sentir de la iglesia? Cristo viene pronto. Hermano, ese debe ser el sentir. Aunque no en todos está ese sentir. Entonces, si no está el sentir hermano, entonces debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Porque es el sentir que la iglesia ha dejado. ¿Cuál era el sentir de los discípulos? Que decía el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, se incluía Él, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que Pablo tenía el sentir que el Señor venía a levantarlos a ellos en ese tiempo. Pero no fue así. Pero al parecer, conforme a los tiempos, como el que la iglesia ha perdido ese sentir. Los hombres de Dios en aquel tiempo esperaban la venida.
Señor, ¿y cuándo vendrás a restaurar tu reino? Le decían a él. ¿Cuándo? Pero ya pasaron más de 2000 años. Y es acá donde yo entiendo, por eso dice la Biblia, que Él vendrá cuando nosotros menos lo esperemos. Pero ¿para quiénes son esos? Para aquellos que no entendieron las parábolas y que no se les reveló la verdad y la vida eterna en sus corazones. Pero a nosotros que el Señor nos ha explicado su palabra y nos da su palabra, hermanos y hermanas, no hay excusas. Hermanos, entendemos, hermanos, los sazones, hermanos, los tiempos, lo que el Señor nos está advirtiendo y anunciando cada día. Que su venida es evidentemente palpable para este mundo. ¿Y qué lo que nos queda, hermanos? Si el sentir en nosotros debe ser que Él viene, pues debemos de luchar cada día para ser mejores en este mundo. No peores, sino mejores. El sentir en nosotros. Y aprendamos de la parábola. Ya le dije, aprender es Filipenses 4:11, lo que leímos del apóstol Pablo. He aprendido, dijo el apóstol Pablo. O sea, aprendió la vida, aprendió a valorar, aprendió a saber qué es vivir conforme a la voluntad de Dios. Aprendió de otros. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos hoy en esa tarde a través de la señal de la parábola, a través de la higuera. Hermanos y hermanas, porque su venida está cerca. El momento de su regreso está muy cerca. Así como la higuera, como el crecimiento de la higuera. Primavera, verano, salen sus ramas, luego brotan sus pequeñas hojas. Así, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él viene a traer a los suyos. Y los juicios se darán de Dios sobre todos aquellos que no quisieron nada con Él en esta tierra. Y por eso le puse la de la cizaña, lo del sembrador. Todas esas parábolas, hermanos, ilustran juicio de Dios. Todas, la mies, los obreros, todas esas parábolas dan la misma interpretación que la de la higuera. Así que, hermanos y hermanas, que Dios me les bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos dé la capacidad para culminar esa carrera con las botas bien puestas. Amén, hermano. Y que en aquel día digamos allá, valió la pena, hermano Ángel. Valió la pena, hermano Justin. Valió la pena. Sí, valió la pena. Porque en el Señor nunca las cosas son por gusto. Todo tiene su recompensa. Todo será recompensado. Máximo aquellos que se han esforzado para agradar a su Señor en esta tierra serán galardonados el día de mañana por parte del Señor. Démosle palma al Señor en esta tarde, hermanos y hermanas. Y el pueblo del Señor dice: cerramos y oramos. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias te doy, Padre, en esta tarde, Señor, porque se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Angustia, hermanos, se aproximan cosas feas. Y por eso es que el enemigo, que Satanás, que el Señor lo reprenda, las echa todas a veces para desanimarnos, para robarnos ese gozo, hermanos y hermanas. Pero que Dios con su Espíritu nos ayude cada día para que nos esforcemos y lleguemos a la meta final, el cual Él nos espera con los brazos abiertos. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, porque una vez más
abres el entendimiento en nuestras vidas para atesorar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque a ti te ha placido que oigamos tu palabra. Gracias, Dios, por abrir mi mente, mi corazón, mis pensamientos, Señor, pero sobre todo, Padre, te pido que me ayudes a ponerla por obra, Señor. Ayúdame a poner por obra. Ayúdame a aprender de la parábola, Señor. Ayúdame a aprender de la higuera, como tú le dijiste a los discípulos. Aprendan. Ayúdame a aprender, Señor. Ayúdame a aprender de mi hermano. Ayúdame a aprender de mi hermana, Señor. Dios mío, que de cada uno de ellos yo pueda aprender algo, Padre. Yo pueda, Dios mío, alimentarme espiritualmente, Señor. Dios mío, gracias. Gracias, oh Dios, en esta hermosa tarde, por habernos presentado tu palabra, que es vida, Señor. Oh, gracias, Padre Celestial. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a dejar los privilegios para la próxima semana, o sea que empieza ya mañana. Bendito es el nombre del Señor.